comenzar. Padre hermoso que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Qué buena oración, ¿verdad? Venga tu reino y aquí a este lugar, a este estrado a tus pies. Bendice a cada uno de los que hemos dispuesto nuestro corazón, nuestro tiempo. Bendice a cada uno de los que estamos hoy aquí para abrir nuestro corazón y recibir tu palabra, Señor. Fortalécenos en ti, haznos entendidos en ti, danos gozo, contentamiento y que nuestro espíritu se levante en amor, en pasión, en regocijo, Señor, y sobre todo en la pasión por Cristo, la verdadera pasión que nos lleva a avanzar, a actuar, a madurar, a transformarnos y a ser quien tú dices que somos en esta tierra. Y que sea así en la tierra como en el cielo, Señor, y que seas tú en esta mañana. Úsame, Señor, para transmitir el mensaje y que seas tú quien sea el único que transforme y a quien escuchemos de este lugar. En el nombre de Cristo Jesús, amén, amén y amén. Y bueno, vamos a continuar con el Padre Nuestro. ¿Alguien ha sido de bendición el Padre Nuestro? Sí, amén. De este lado, me encantaría tener ojos atrás y adelante, ¿no? Para verlos al mismo tiempo, pero todavía no tengo ese don. Entonces, de este lado les ha ayudado el entender el Padre Nuestro. Santificado sea tu nombre. Sí, amén. Bueno, hoy vamos a ver esta parte. Vamos a leerlo en Mateo 6, versículo 9 y 10 para leerlo desde el principio, ¿no? Vosotros pues oréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Versículo 10. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y vamos a quedarnos ahí. La verdad es que iba a hablar de todo el verso 10, pero te soy honesto, me atoré toda la prédica en la primera parte de venga tu reino. Entonces te voy a hablar, ¿qué quiere decir esto de venga tu reino? Venga tu reino, ¿qué es lo primero que piensas con esta frase? Cuando tú dices venga tu reino, ¿qué es lo que viene a tu mente inmediatamente? ¿Qué es lo que viene a tu intelecto, a tu forma de pensar inmediatamente cuando tú lees venga tu reino? ¿Te imaginas el reino de Dios tal vez? Porque déjame decirte algo, el mensaje de hoy se llama el reino de Dios lo cambia todo. Y Dios quiere que vivamos en su reino. De hecho, se fue a preparar morada para que tú y yo, cuando ascendamos junto con Él y reinemos junto con Él, tengamos una morada en el cielo. Somos del reino de los cielos y Él quiere que aprendamos a vivir, porque el reino de los cielos lo transforma todo. Amén. Acaba este verso diciendo, en otra versión dice, así en la tierra, así en el cielo como también en la tierra. O sea, se haga arriba aquí en la tierra lo que se hace allá arriba en el cielo. Ahora, tenemos muchas formas de imaginarnos el reino de Dios. Y todas esas formas seguramente va a ser como algo bueno, ¿cierto? No te imaginas el reino de los cielos como algo malo, de ninguna manera. Te lo imaginas como algo bueno, como algo a nuestro favor tal vez, ¿no? Reino de los cielos a mi favor. Reino de los cielos es algo bueno. Reino de los cielos es algo que me beneficia, que de alguna manera me va a hacer bien, lo tenga entendido o no tenga entendido. Ahora, una realidad es que esta parte de la oración, por eso me atoré en esta parte de la oración, es una parte muy amplia, muy profunda, de mucha exégesis y muy seria de entender. Hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Y dice, venga, antes de hagas tu voluntad, dice, venga tu reino, venga tu reino. Son dos frases conectadas. Venga tu reino, venga tu reino. Y yo hoy voy a intentar explicarte, no todo lo que significa, pero una parte o la parte que yo me gustaría que todos entendiéramos en ese mismo sentido y que pueda transformar nuestro corazón desde adentro. Cada que tú y yo pensemos, leamos, oremos esta frase de venga tu reino, y que lo podamos ver como un hecho, como algo que estamos viviendo, como algo que está sucediendo, aun cuando no lo tengamos bien entendido. Y me encantaría que saliéramos de aquí con venga tu reino entendido. ¿Cuántos hemos orado esta parte de venga tu reino? Y seamos honestos, lo hemos orado de una forma, honestamente, yo también, de que Él venga ya, de que Él descienda y esté aquí. Y que cuando descienda, venga tu reino, de alguna manera pensamos, y que me arregle todo, ¿no? Y de paso pues el mundo, pero primero que me arregle todo lo que he hecho mal, todas mis malas decisiones. Venga tu reino, ven ahorita. Lo hemos orado así, ¿cierto o falso? Y una realidad es que sin Dios
estamos perdidos. Sin Dios no hay dinero que te alcance, sin Dios no hay poder que te satisfaga, sin Dios no hay nada que sea eternamente victorioso, no hay nada. Sin Dios estamos fritos, ¿no? Como dirían en esta época. Necesitamos a Dios, necesitamos la presencia de Dios, necesitamos su reino. Y por eso le pedimos: Señor, venga a tu reino, porque todo está mal. Todo a nuestro alrededor está mal. El mundo se corrompió y desde ahí el mundo está en decadencia. El mundo cada vez va de peor en peor. Seamos honestos, ¿cuántos hoy tenemos no solo un área, diferentes áreas de nuestra vida mal? La emocional, la espiritual, la relacional, la de la actitud, la de la familia, todos tenemos una o varias áreas mal, ¿cierto? Todos, hasta el que no levantó la mano porque le da pena, pero todos tenemos un área mal. Todos tenemos un área mal. Y bueno, no creo que una, varias áreas. Por eso queremos que venga Dios, venga a tu reino, para que nos ayudes, nos transformes. Arregla mi situación, arregla mi circunstancia. Por eso es importante que entendamos que el reino de Dios va a ser lo más seguro en nuestra vida. No tus finanzas, no tu matrimonio, no tus hijos, no. Lo más seguro en nuestra vida es el reino de Dios. ¿Sabes por qué? Porque es lo más poderoso. El reino de Dios no solo es el reino de Dios, es lo más poderoso, es lo más sólido. Y te voy a decir una cosa, apúntala: el reino de Dios es lo único que es permanente en la tierra hasta que el Señor regrese. ¿Cómo puede suceder eso, que sea permanente en la tierra? Es muy importante que entendamos lo siguiente: el reino de Dios, por ser el más seguro, el más poderoso, el más sólido y el único que permanece en la tierra hasta la segunda venida de Cristo, tenemos que entenderlo, porque hay una diferencia que a veces nos perdemos o no entendemos o no escuchamos bien. El reino de Dios ya está aquí. Entonces, ¿por qué oramos: venga a tu reino, Señor? Porque hay un reino de Dios que viene. Pero el reino de Dios ya está aquí. Muchos caemos en el error de creer que en esta frase de venga a tu reino se trata a lo mejor de que es un futuro lejano, un futuro que todavía no va a suceder, pero lo decimos en fe. Otros piensan que venga a tu reino es construir de alguna manera en nuestras fuerzas el reino de Dios aquí en la tierra, con nuestros recursos, con lo que tenemos. Y la verdad es que pensar así es una falacia del ser humano. No hay poder humano que pueda construir el reino de los cielos aquí en la tierra. No hay poder humano, es una falacia pensarlo así. Podemos tratar de construir un mundo mejor, donde tratemos de que no haya problemas, pero seamos honestos: hay un desastre y todo se cae. Hay una pandemia y todos huimos, ¿cierto? Hay guerras y todo se destruye. Todo lo bueno que podamos construir en nuestras fuerzas, en nuestro entendimiento, en nuestra sabiduría, no es suficiente para construir el reino de los cielos aquí en la tierra. ¿A cuántos les cayó así como improvista la pandemia? Creo que a todos. Nadie dice: no, yo ya la esperaba, yo ya estaba preparado, mis tanques de oxígeno. No es cierto. Y nos movió todo, ¿cierto? ¿Quién usaba las redes antes y después de la pandemia usas todas las redes? Sobre todo la gente mayor como yo, ¿no? Ahora puedes ver a las personas mayores whatsappeando en su TikTok, ¿no? Cambió todo. Cuando decían: no, yo jamás voy a usar esas cosas del demonio y que no sé qué, y ahora están. ¿Cierto o falso? Abuelas que por WhatsApp todo, ¿no? No, hijo, a mí no me marques, mándame WhatsApp, ¿no? ¿Cierto o falso? ¿Cuántos dejamos de hablar por teléfono y todo es hora? ¿Por qué? Porque nos vino a transformar, o sea, las cosas se destruyen en un segundo con lo que sucede en la tierra. Entonces no podemos creer que por trabajar en mejorar las cosas, nosotros en nuestras fuerzas, las cosas se van a mantener. Una realidad también es que la humanidad está más en decadencia que ayer, y mañana va a estar más en decadencia que hoy. Y así el año que viene más que el año anterior. Y así la humanidad cada vez está más en decadencia cada vez.
Sigue la humanidad haciendo cosas que rompen, que corrompen, que destruyen, que distorsionan la vida, el pensamiento de lo puro en pensamientos impuros. Siguen inventando ideologías, siguen inventando cosas sin sentido como diferentes sexos, siguen inventando pensamientos que solo desgracian la vida, solo nos llenan de más dudas, empeoran la vida y lleva una acelerada decadencia. Esto no es de año tras año, es de día tras día, día tras día. La humanidad va en decadencia tanto en lo familiar como en lo sexual, en las relaciones, en el matrimonio, en el gobierno, en la naturaleza, en tu casa, en mi casa, en la calle. Va en decadencia, ¿cierto? Es una realidad que no podemos ocultar y que no podemos voltearnos y hacer como que no pasa nada. Es algo que está sucediendo. Los que tienen hijos chicos, ¿a poco a veces no piensas, en mis tiempos no era así? Y tus tiempos no tienen muchos tiempos, ¿cierto? Los que tienen hijos ya adolescentes, te cuentan lo que de repente pasa en las escuelas y dices, wow, yo pensaba que en mi escuela éramos tremendos. Y no éramos tan tremendos entonces, ¿cierto? Y luego hay adultos que están más descarriados que jóvenes. O sea, fíjate cómo es una verdad, es una realidad. La decadencia de la humanidad cada vez está entrando en más cosas, en más áreas, en más pensamientos, en más formas de ser de la sociedad. Pero escúchame esto, al mismo tiempo que esto va en decadencia, va hacia abajo, los seguidores de Cristo que nos mantenemos, que buscamos fielmente al Señor, que estamos buscando el reino de Dios, y que ese reino de Dios, mientras ese mundo está en decadencia, el reino de Dios, lo veamos o no, se está interponiendo a todo este mundo. Se está todavía moviendo. Mientras el mundo se va en picada, el reino de Dios sigue trabajando con fuerza, con constancia, con poder, con luz. En medio de todos nosotros el reino de Dios sigue trabajando. Y es justo en medio de todo este desastre que nos está rodeando y nos está invadiendo, donde tenemos que aprender y entender qué es venga tu reino, cuál es el poder cuando yo repito, cuando yo pienso, cuando yo articulo las palabras venga tu reino. Para empezar, ¿cuál es la diferencia entre el reino de Dios que ya está aquí y el reino de Dios que viene? El reino de Dios que ya está aquí significa que cuando Jesús vino a la tierra como cordero la primera vez, como un salvador, dice la palabra que inauguró su reino de los cielos aquí en la tierra. Y él dijo literalmente, arrepiéntanse porque el reino de los cielos está entre ustedes. Otras versiones dice, el reino de los cielos ha llegado. Pero también prometió cuando ascendió que regresaría. ¿A qué se refería eso? Que vendría con el reino total y absoluto que reinaría sobre toda la tierra. Pero el reino de los cielos ya se inauguró con la primer venida de Cristo. Y está entre nosotros por medio del Espíritu Santo el reino de Dios. Y va a venir el reino con todo su esplendor en la segunda venida de Cristo. Amén. Eso debería, cuando digas venga tu reino, debería de emoción. O sea, viene esto es una probada. Pero va a venir el completo y agárrense porque todos los filisteos incircuncisos que no les ha llovido fuego sobre ellos, les va a llover. No, pero no anhelamos el venga tu reino por eso, ¿no? O sea, sí, pásame en gloria. No. Anhelamos el reino de los cielos por muchas otras cosas. Ahorita voy a tocar otras cosas, ¿no? Ahora, ¿cómo podríamos explicar este reino que ya está con el reino que va a venir? Todos han leído o han escuchado de la historia de la cueva de Adulán, donde David tuvo que esconderse. Si no, léelo, está en 1 Samuel capítulo 22, léete todo el capítulo 22. Ahí está la historia donde David se oculta en la cueva de Adulán. Ahora, fíjate, David era un rey anhelado por todo el pueblo de Israel, porque Saúl no cumplía con todo lo anhelado que tenía el pueblo para el rey. Entonces, David era el rey anhelado, era un rey de gran importancia y era un rey conforme al corazón de Dios. Y Dios promete que el Mesías, o sea Jesucristo, sería llamado hijo de David. ¿Recuerdan que hemos leído eso? Hijo de David o descendiente de David.
El punto aquí, lo que te quiero decir es que David era un chavo de 16 años. O sea, era chavo, ¿están conmigo? Era un chavo de 16 años, no de 36, 46, como no. Este era de 16, tú te identificas con David en 16 años y tienes 46, hay que hacer unos arreglos y ser transformados. Pero vamos a hablar del David de 16 años. David ya había sido ungido como rey, mientras el rey Saúl seguía gobernando como rey. Saúl era el primer rey de Israel. Y este primer rey de Israel también es una representación del primer Adán, de Adán y Eva, el del Génesis 2. En Génesis 1:2 habla de Adán, y este primer Samuel habla del rey Saúl. Y esta es un tipo de representación, porque tanto Adán como el rey Saúl representaron caos, representaron pecado, representaron muerte, representaron destrucción. Y Saúl terminó siendo un rey endemoniado, ¿cierto? Saúl terminó siendo un rey endemoniado. Pero fíjate esto. El rey Saúl fue ungido por Dios y empezó bien. Pero en el caminar de su reinado, Saúl empezó a ser un rey no solo endemoniado, sino un rey narcisista, un rey envidioso, un rey maniático, un rey que sentía que todos estaban en contra de él, un rey que tenía envidia si alguien tenía más fama que él. Se volvió una persona desagradable y mala. Eso le pasó, no estoy hablando a nadie, no voltees a ver a nadie. Eso le pasó al rey Saúl. Empezó bien, terminó mal. Y Dios unge a David como rey por medio del profeta Samuel, estando en un campo, estando pastoreando ovejas. Y fíjate, lo unge como rey, o sea, ya es rey, pero todavía no es rey, porque está el rey Saúl gobernando. O sea, suena trabalenguas, pero quiero explicar bien. David ya es rey, pero Saúl sigue reinando a todo Israel. Y David empieza a funcionar, escúchame esto, bajo la unción de rey que ya tenía. Y bajo esa unción de rey, ¿por qué te digo esto? Porque seguramente Dios ya te habló de alguna unción, de algo especial, de alguna palabra. Yo en mi casa serviremos a Jehová, o yo soy la cabeza de mi hogar, yo soy la ayuda idónea, yo soy una mujer de Dios, yo soy como la reina Esther, yo soy como… ¿Te ha dado alguna palabra? Y aquí el Señor ya le había dado una unción especial a David. Y David, bajo esa unción, sin ser rey, pero ya teniendo el nombramiento de rey y funcionando bajo esta unción, mata a Goliat. Mata a Goliat y de alguna manera empieza a generar influencia conforme va creciendo. Y es tanta la envidia de Saúl de ver lo que va creciendo en esa unción, que le da envidia a punto de matarlo. La primera vez intentó con una lanza y no le dio. Después tuvo otros intentos de matarlo, y David en una de esas sale corriendo y se esconde en la cueva de Adulán. Esa es la historia de la cueva de Adulán. Y siendo rey, sin ser rey todavía, Saúl lo está persiguiendo para matarlo. Y mira bien esto. Desde ahí, desde la cueva de Adulán, David ya estaba trabajando. No era rey, aunque ya había sido ungido rey, pero en una cueva, escondido en la oscuridad de una cueva. Porque oye, paz, si la cueva tenía LEDs, luz fría o luz cálida. No había LEDs, había fogata, fuego, leña, ni siquiera velas. Y ahí en la oscuridad David empieza a trabajar. Y David está ahí en la cueva de Adulán y se le juntan, esto me encanta, dice la palabra que se le juntan 400 hombres con características muy definidas. ¿Cuáles eran las características de estos 400 hombres? Endeudados, afligidos y amargados. Casi como la iglesia actual, ¿no? ¿Cierto o falso? A ver, repita la paz. Afligidos, ¿sí? Endeudados y amargados. Sí, cumplo las tres, paz, bien. Ok, sí, soy de esos. O sea, 400 hombres con muchos problemas, ¿estás de acuerdo? No gente perfecta, no gente que necesitaba a sus ojos para agarrar el reinado, la gobernatura, sino era gente endeudada, afligida y amargada. Con eso tenía David para trabajar. Y David, esos 400 hombres y más que se le unen, con el liderazgo, bajo la unción que Dios les dio, los transforma de hombres endeudados, afligidos y amargados, los transforma en guerreros matagigantes, en guerreros que con una lanza podían matar
a 100 enemigos. A veces tú y yo ni a un ratón podemos echarnos. Hay hombres que ven un ratón y brincan hasta acá. Y la mujer está con la escoba, mendiga rata, ¿no? Y el varón, ya está. O sea, David hacía hombres que con una lanza podían matar a 100 soldados del enemigo. Así hizo ahí de esos endeudados, afligidos y amargados, guerreros matagigantes. Hizo hombres que serían sus futuros generales, líderes. Y cuando Saúl muere, obviamente David toma el trono, y esos 400 hombres endeudados, amargados y afligidos se vuelven, por decirlo de alguna manera, el gabinete de gobierno de David. Se vuelven los hombres poderosos, influyentes. ¿Y cómo fue esto posible si David estaba dentro de una cueva? No tenía recursos, no tenía la gente más apta, no tenía a la gente más certificada. ¿Cómo fue posible que David hiciera esto en una cueva, además en medio de la oscuridad? Mientras además, no solo eso, mientras él trabajaba en esta parte, el reino del rey Saúl lo perseguía y era un caos para David. Tú piensas que tu vida es un caos, la de David era más caos que lo querían matar. Decían que era rey y no era rey, ¿cierto? ¿Te imaginas vivir así? Y muchos veces Dios te dice, eres un ungido, y tú no quieres vivir como ungido. ¿Por qué? Porque prefieres ver todo lo que te está acongojando a donde Dios te puede. A lo mejor hoy estamos en una cueva, pero desde ahí tenemos que empezar a trabajar como David. Desde ahí, con lo que Dios nos da. No, es que sabes que no dan una estos que tengo, esos van a dar una, porque estás trabajando bajo la unción de Dios. Amén. Aparte, no te olvides de las características: amargados, afligidos y endeudados, igual que mis hijos, paz. Y con esos puedes trabajar para que después sean líderes matagigantes. Pero no quieren saber nada de Dios. Sí, pero tú, bajo tu unción que Dios te dio, trabaja con ellos para que al rato sean tu gabinete. Bueno, no sé si serás presidente, pero sean hombres de influencia donde quiera que vayan, hombres y mujeres de bien. Amén. ¿Cómo hizo esto David? David, dentro de la cueva de Adulán, estaba trabajando. Y hay unas características de David aquí que él ejercía. David, dentro de la cueva, aunque era oscura, él era luz. Él estaba restaurando estas tres características de estos hombres. Y con gracia audaz de parte de Dios, como nuestro ADN, con gracia audaz. Lo merecieran o no lo merecieran, David invertía en ellos en la restauración y siendo luz. Y cuando David tomó el reino, ya no tenía 400 hombres endeudados, amargados, afligidos. Ahora tenía 400 hombres y más. Era un ejército que ya estaba trabajando en las sombras, en la oscuridad de una cueva en Israel. O sea, tal vez, yo no sé, pero tú y yo estamos hoy bajo el gobierno de un Saúl, en el trabajo, en la familia, en la iglesia, en nuestro estado. Estamos bajo un gobierno de Saúl, un gobierno que está corrupto, un gobierno que pareciera que nos quiere aniquilar, bajo el gobierno de un Persia, de un Babilonia, no sé, bajo el gobierno de un mundo corrompido, en decadencia. Estamos bajo todo esto: corrupción, abusos, ideologías, cosas corrompidas, enfermas. Pero en las sombras de Querétaro, en la Hércules, en el Marqués, en la cueva de ADN, pues sí, parece que estamos en una cueva, ¿no? Está trabajando Dios en una unción que Él ya nos dio. Y también está trabajando en otras cuevas de Perú, de Turquía, de España, de Estados Unidos, de la Ciudad de México. Está trabajando en todos estos lugares, en Venezuela, no sé. En cada rincón del mundo Dios está trabajando con hombres endeudados, afligidos y amargados. Amén. Nunca había sentido tan bonito que te dijeran así, ¿verdad? Dice, oye, Paz, me dijiste así, sentir re bonito. Porque sé hacia dónde voy, no porque sea eso, porque sé de dónde Dios me va a sacar. Amén. Y Dios está trabajando en estas cuevas, en estos lugares y en la oscuridad, mientras el reino de Saúl endemoniado está gobernando. Pero el día que el reino de Saúl caiga, porque Dios lo va a tirar, dice la palabra, es más,
no solo lo digo yo, lo dice la palabra, dice que cuando caiga el reino de Saúl, se va a levantar el hijo de David, de la descendencia de David, que es Jesucristo, y se va a levantar sobre su trono para gobernar todas las naciones, y todas las naciones van a ser el estrado de sus pies. Si la Biblia lo dice, también lo dice de nosotros. Dios está trabajando en esta iglesia, en esta cueva, en este lugar. Entonces necesitamos entender, con esto que les acabo de explicar, que el reino de los cielos ya está aquí. Estamos funcionando bajo el reino de los cielos, y que va a venir el reino completo cuando yo digo: venga tu reino, venga tu reino. Y de las tantas formas que hay de entender esto, quiero comentarte nada más 2 o 3 formas de cómo podemos magnificar el entendimiento de venga tu reino. Cuando tú leas venga tu reino, tengas el concepto bien aterrizado. Y venga tu reino primeramente es pedirle al Señor su ayuda aquí y ahora, no el otro año, ni ahora sí el próximo mes, no, aquí y ahora, en este lugar, en este momento. Y dice primera de Timoteo, en la versión NTV, yo traigo la R60, pero vamos a leer la NTV porque se entiende un poco mejor. Dice en primera de Timoteo 2, versículo 1 al 6, dice: en primer lugar, te ruego que ores por todos los seres humanos. Pídele a Dios que los ayude, intercede a su favor y da gracia por ellos. Ora de ese modo por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos tener una vida pacífica y tranquila, caracterizada por la devoción a Dios y la dignidad. Verso 3: esto es bueno y le agrada a Dios nuestro Salvador. Esto es bueno y le agrada a Dios nuestro Salvador, que oremos por todo esto. Y el verso 4 dice: ¿Quién quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad? Dios quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad. Verso 5: hay un Dios, un mediador que puede reconciliar a la humanidad con Dios, y ese es el único hombre y nombre que puede, y es el nombre de Cristo Jesús. Y verso 6: Él dio su vida para comprarles la libertad a todos, y este es el mensaje que Dios le dio al mundo justo en el momento preciso. Dios quiere que oremos aquí y ahora por nuestros gobernantes, por nuestra tierra, por lo que nos aflige, por lo que está pasando, por nuestra familia, por nuestro matrimonio, por nuestras finanzas, aquí y ahora, aquí y ahora. Decía Martín Lutero que el Padre Nuestro es una oración que engloba al mundo entero. Y qué impresionante que un hombre, una mujer como tú o como yo, que no somos nada para el mundo, podamos tener el poder de orar por todo el mundo. Es una oración que abre un poder que aún no entendemos, y es la oración que Cristo nos enseña de poder orar aquí y hoy por todos, y en la urgencia que necesitamos por todo un mundo. O sea, podemos decirle a este mundo en decadencia y pedirle al Señor: Señor, ayúdanos. Trae a este mundo tu bondad. Nos surge en Querétaro, nos surge en México, nos surge en todo el mundo. Llénanos de gracia. Ayúdame a mí en mi matrimonio, ayuda a mis vecinos en su matrimonio, ayuda a los de la iglesia en su matrimonio, ayuda a mi familia, ayuda a las familias del mundo. Dirígenos, lideréanos, ayúdanos a que seamos esos hombres que instruyen al que no conoce. Podemos pedir por salvación del mundo, de tus vecinos, de los de tu trabajo. Que venga tu reino a todo el mundo. Fíjate qué poder nos da Dios de orar por todo el mundo. Cuando tú lo repites, pues es normal. No es normal. Nos da un poder de siendo. ¿Alguien de aquí es muy importante en el mundo? ¿Alguien es un influencer que tenga más de 10 millones de seguidores? ¿No? No, todavía no tenemos uno de esos. No somos nadie y podemos orar por todo el mundo. Padre nuestro que estás en los cielos, o sea, venga tu reino a este mundo corrompido. Fortalécenos en medio de un mundo corrompido. Señor, manda un avivamiento, prende un avivamiento empezando en mi corazón, en mí. Avívame a mí, inunda mi ciudad de tu presencia. Envía tu reino, que sea aquí en la tierra como en el cielo. Ayúdanos a vivir tranquilamente, poderosamente. Ayúdame a salir de todos mis males, de todas mis contaminaciones, de todos mis malos pensamientos. Ayúdame a vivir en paz. Venga tu reino. Amén. ¿Cuántos aquí necesitamos la ayuda de Dios? Créeme, el día que sean pastores van a necesitar la ayuda de Dios.
Puedes pastorear tu casa, empieza por ahí, vas a necesitar la ayuda de Dios. Amén. Vamos a necesitar la ayuda de Dios. Y entonces, cuando repetimos, venga tu reino, justamente es ven y ayúdame aquí y ahora en esta situación. Ahora, venga tu reino también puede ser, o no puede ser, también es más bien, venga tu reino, confiar en la sabiduría de Dios. O sea, no solo ven aquí y ahora, no solo pedirle que venga aquí y ahora a ayudarnos, sino también es confiar en la sabiduría. Cuando yo digo venga tu reino, estoy confiando en la sabiduría de Dios. Después vamos a ver a profundidad, hágase tu voluntad. Pero quiero que veas esto, o sea, primero podemos decirle ven y ayúdame, Señor, o sea, venga tu reino, ven y ayúdame. Pero normalmente si nos quedamos ahí, se lo estamos pidiendo de la siguiente manera: ven y ayúdame, pero a la forma que yo quiero. Ven y ayúdame como yo siento que debe de ser. Ven y ayúdame como yo estoy pensando que sea. Ven y ayúdame en el momento que yo quiero que se hagan las cosas. Pero por eso Cristo sabe que nos desviamos bien fácilmente y inmediatamente pone hágase tu voluntad. Y hágase tu voluntad significa confiar en la sabiduría de Dios. Amén. Confiar en la sabiduría de Dios. Por eso venga tu reino también es confiar en la sabiduría de Dios. Dice Lucas 7, versículo 20. Fíjate, es Juan el Bautista. Y fíjate lo que dice Juan el Bautista aquí. Cuando pues los hombres vieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? O sea, Juan el Bautista manda a sus discípulos que le pregunten esto al Señor Jesucristo. Pero yo cuando leía esto decía, bueno, ¿qué Juan el Bautista no brincó cuando estaba en el vientre y conoció a Jesús en el vientre? ¿Qué Juan el Bautista no fue el que abrió el camino a Dios, el que preparó el camino? Si alguien le prepara el camino a alguien es porque lo conoce, ¿cierto? ¿Qué Juan el Bautista no fue el que lo bautizó en agua? Y lo vio y lo conoció. Y ahora manda a sus discípulos a preguntarle si es él el Mesías o no. O debemos de esperar a otro porque como que él no parece que sea el que estábamos hablando. Fíjate, no sé si lo habías visto así, pero Juan el Bautista dudó de su fe. ¿Cuántos les ha pasado? Mira, Juan el Bautista te entiende. ¿A poco no siente padre descubrir estas cosas? Juan el Bautista dudó, yo también dudo. Sí, pero espérame. Juan el Bautista dudó porque él estaba en la cárcel y Jesús no lo había sacado, ¿cierto? La pregunta la manda a hacer desde la cárcel. Y Juan está diciendo: a ver, yo escucho que estás haciendo muchos milagros. Me reportan mis discípulos que estás resucitando muertos, como el hijo de la viuda de Naín, que está ahí en esta parte de Lucas. Y yo sigo aquí en la cárcel, Jesús. Juan se estaba preguntando ¿dónde está Jesús? O si es este el Jesús que debe de ser, o esperamos algún otro. Porque Juan, aunque tenía fe, estaba dudando de que si era el Jesús o no, porque él seguía en la cárcel. Dice el verso que sigue, el 21 y el 22. En esa misma hora sanó, o sea, a muchos de enfermedades y plagas, de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo: y haced saber a Juan lo que han visto y oído: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio, y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. ¿Por qué dijo eso Jesús? Porque Juan conocía la palabra, conocía la profecía de Isaías. Y entonces cuando va y le dice que le digan esto, Juan lo recibe. Juan sabía que Jesús podía abrir cárceles, y nosotros después lo comprobamos cuando vemos que le abre la cárcel a Pedro y a Pablo. Pero Juan sabía, no porque ya le hubiera abierto la cárcel a Pedro y a Pablo, Juan sabía que Jesús podía abrir cárceles, porque en Isaías 61, en la profecía de Jesús, dice: da vista a los ciegos, anuncia el evangelio a los pobres, da vida a los muertos y da libertad a los cautivos. Juan sabía que podía abrir cárceles, pero Juan seguía cautivo, y lo que le dice aquí en Lucas, las palabras de Jesucristo, dice:
y saber hacer a Juan que habéis visto y oído: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Pero nunca dijo: y da libertad a los cautivos. ¿Dónde quedó en la lista libertad a los cautivos de la profecía de Isaías? ¿Por qué no lo mencionó Jesús? Juan estaba viendo todo tipo de milagros. ¿Estás conmigo? Todos los que yo que iba a hacer en Isaías el Señor, y era real todo lo que estaba haciendo, menos el de dar libertad a los cautivos, porque Juan seguía cautivo. Entonces Juan decía: bueno, ¿y lo de los cautivos? ¿Eres o no eres? ¿Eres o no eres? Y nos pasa a nosotros, Señor, ¿por qué a mi vecino sí le cambias el coche y a mí no? Señor, ¿por qué mi vecino ya se cambió de casa y es un filisteo, amonita, hijo de pilins, ¿no? De gigantes, y le cambias la casa y a mí no? ¿Por qué a mi vecino de aquí al lado que tengo sentado le va bien y a mí no? Lo mismo estaba sintiendo Juan: ¿por qué a todos les haces milagros y el de los cautivos, que además está escrito, está en la palabra, no me lo haces a mí? ¿Alguien le pasa? No levantes la mano. Nos pasa a todos, ¿cierto? ¿Por qué a mí no? ¿Por qué a él sí? ¿Por qué a mí no? ¿Por qué todo siempre sí y a mí no? Yo soy, y nos hacemos víctimas y nos hacemos los patitos feos. Pero fíjate, Juan también pensó lo mismo que tú y yo pensamos: ¿por qué ellos sí y a mí no? Y Jesús aquí le está diciendo a sus discípulos: miran, vayan y díganle. O sea, Jesús le estaba diciendo de alguna manera a Juan: Juan, sí soy quien soy. Sí soy quien sabes que soy. Y Juan, estoy contigo, pero quiero que entiendas algo, y es para el reino. Yo hago milagros visibles, externos, y hago milagros que no se ven, internos. Es lo que le estaba diciendo Jesús a Juan. Le estaba diciendo: y a veces mi reino llega con poder que se ve, y otra vez llega con poder que no se ve, que está dentro de ti. Por ejemplo, una persona puede estar en prisión por delitos que cometió y tal vez no sale libre, pero Dios lo hace libre de su prisión mental. Aquí habemos muchos que somos libres y tenemos una prisión mental, y nos surge más un milagro de los que no se ven que un milagro de los que se ven. Si Dios te hiciera hoy el milagro de lo que se ve y te cambia el coche y te da un mejor trabajo, te vas de Cristo, te apartas de Él y seguirías en una prisión mental. Y perdóname, pero Dios sabe mejor que tú y yo lo que necesitamos. Y Dios puede hacer milagros que no se ven, liberarnos de una prisión mental. También puede ser un milagro que Jesús sane a alguien de cáncer y lo veamos y wow, sí, espectacular. Pero si esa persona muere de cáncer, ¿no será también posible un milagro interno donde Jesús le dé fortaleza a la familia, esperanza a la familia, consuele corazones en la familia? ¿No será un milagro que levante a toda una familia? Por eso no se ve, y también es un milagro. Dios hace milagros que se ven y milagros que no se ven. El reino de Dios no está limitado a milagros que se ven. El reino de Dios son milagros también que nos llevan a restitución, a transformación, a esperanza, a consuelo, a gozo, a alegría, a fortaleza, a gracia, a fe, a gracia audaz, a autenticidad, a ser coherentes. Milagros que no se ven, y a veces los milagros que no se ven son más poderosos en las personas que los que sí se ven. Si hoy tú entiendes esto, ¿qué milagro le pedirías al Señor? ¿El que se ve o el que no se ve? ¿De qué te serviría ganar al mundo, comprar tierras, comprar autos, cambiar de casa, tener dinero, si sigues siendo una persona sin fe, incrédulo, vacío, sin esperanza, afligido, endeudado? Porque entre más ganas, más te endeudas, ¿cierto? Amargado. Mejor un milagro de los que no se ve para ser transformados verdaderamente en Dios. Y Jesús le dice: Juan, confía en mí, sí soy. No te ofendas de mí, como dice aquí: bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. No te ofendas de mí, le está diciendo a Juan, porque Dios sabe siempre lo que es mejor para su gloria, para su reino, para sus hijos y para todos los que nos rodean. Y seguramente un día, cuando lo veamos cara a cara, nos daremos cuenta y nos revelará porque era mejor lo que nos dio que lo que queríamos. Y ese día diríamos: gracias, Dios, por no hacerme caso. Gracias, Dios, por haber hecho tu obra en mí, tu voluntad en mí, lo que tú tenías en mí, porque es definitivamente mejor a lo que yo te estaba pidiendo.
Así que venga a tu reino, es confío en tu sabiduría, confío en lo que tú vas a hacer, confío en la realidad de que Cristo es el medio por el cual yo soy libre, soy transformado, el medio por el cual Él me ilumina. Amén. Y venga a tu reino también es pedirle a Jesús que venga a nuestra oscuridad. Tú y yo tenemos un lado oscuro. Tú y yo tenemos un lado oscuro. Y no solo es ven, ayúdame aquí y ahora, no solo es descanso en tu sabiduría, también es pedirle al Señor, ven a mi obscuridad. Dice el Salmo 138, versículo 2 en la versión Reina Valera. No, la NTV, vamos a leerlo, el Salmo 139, versículo 12. Dice: pero ni siquiera en la oscuridad puedo esconderme de ti. Para ti la noche es tan brillante como el día, y la oscuridad y la luz son lo mismo para ti. El contexto de esto es que el salmista estaba desesperado y tenía ganas de huir, ya no aguantaba más su vida, lo que le estaba pasando. Pero le dice al Señor: pero no importa dónde yo vaya, ahí estás tú. Aún si tratara de ocultarme en lo oscuro, aún ahí tu luz alumbra y no hay oscuridad para ti. A donde vaya tú estás, a donde esté tú estás ahí. A donde yo me quiera esconder, tú irás junto conmigo, porque tú eres luz. La luz que brilla en la oscuridad es Jesús. A Jesús no le espanta tu lado oscuro, No, es que sí no me lo perdona, ni Cristo sí te lo perdona, y no le espanta tu oscuridad. Él quiere prender su luz en tu oscuridad. Así que deja de esconderle tu oscuridad y mejor invita a lo que entre a tu lado oscuro. ¿Cómo pasa esto? ¿Cómo puedes darte que sea un lado oscuro en ti? ¿Cuántos a veces estamos, no sé, aquí cantando, ¿no? Estamos aquí cantando, levantamos las manos, ¿no? Y aquí permaneceré a los pies, y al mismo tiempo, y llévatelo, Señor, y que le caiga fuego a ese desgraciado ya en los pies de Cristo. Y aquí permaneceré. Y por otro lado, al mismo tiempo, ojalá y se muera ya. Ojalá. A los pies de Cristo. Y ahí estás. Y Señor, si no te lo llevas, te lo mando, pero ya, por favor. Hay un mundo oscuro y al mismo tiempo, y está mal, pero nos pasa, sí pasa, ¿cierto? A mí me pasa, a ti te pasa, a todos nos pasa. Sí pasa, ¿por qué? Porque tenemos un lado oscuro, tenemos problemas, tenemos cosas que no se aclaran. Claro que nos pasa a todos. Pero es ahí cuando tenemos que encontrarnos con el pensamiento, en esa oscuridad, con las palabras de la oración de venga tu reino. Porque ya estamos cansados de desperdiciar el poco capital emocional que tenemos. Tú y yo emocionalmente estamos insanos, estamos enfermos, y el poquito capital que tenemos, no lo desperdiciamos en estos pensamientos, en esta oscuridad. Entonces es tiempo de levantarnos en sanidad emocional, espiritual, y que verdaderamente oremos lo que tenemos que orar, y que ahí en esa oración, en ese canto, en esa alabanza, en esa adoración, en esa contemplación, en esa meditación, venga tu reino. O sea, venga tu luz. Y lo que yo odie, que ya no lo odie. Y yo al que le desee mal, que ya no le desee mal. Que en verdad perdone de verdad. Que en verdad salga de mí todo coraje, toda avaricia, toda angustia. Que de verdad avance en lo que estoy atascado. Que de verdad venga tu reino a mí. Porque me está robando mi autoestima, me está robando mi emocionalidad, me está robando la gracia, me está robando una vida que no voy a recuperar. Amén. Hay que pedirle a Dios. Es la tarea de esta semana. Voy a dejar 2 tareas. ¿Cómo les ha ido con la tarea de contemplar? Bien. La tarea, apúntame, dejó de tarea mi pastor, que le pida a Dios que entre a mi lado oscuro, a mi dark side. Señor, yo era Darth Vader, pero ahora quiero ser un Jedi. Entra a mí. Entra a mí. Antes era de los rudos, ahora soy de los técnicos. Señor, antes era de Satanás, pero ahora soy tuyo. Amén. Entra a mi lado oscuro. La tarea es de pedirle al Señor esta semana que entre a mi lado oscuro. Entra a mi lado oscuro. Porque fíjate, las tinieblas no salen reprendiéndolas. Las tinieblas salen prendiendo la luz. El nuevo pacto es más sencillo. En el viejo pacto hay que estar ahí, te reprendo, y que en el nombre de y te sales, fueras, ¿no? Pero el nuevo pacto dice: la luz echa fuera a las tinieblas. Entonces, Señor, préndeme la luz en mi interior. Amén.
Y ya nos tenemos que ir, pero te voy a dar un último así rápido. También venga tu reino es pedirle al Señor que venga pronto. No solo aquí y ahora, sino ven pronto, Señor. Dice Apocalipsis 22, la última parte de tu Biblia, Apocalipsis 22:20 dice: el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Ese es Jesús diciendo, mi reino viene en breve. Amén. Si ven, Señor Jesús. ¿Por qué hemos de querer que venga Jesús tan rápido? Desde que se escribió, porque hay una promesa en Apocalipsis 21:1-4 y dice: ¿por qué queremos que venga? Porque vi un cielo nuevo y una tierra nueva, y porque el primer cielo y la primera tierra la pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, oyó agua de vida, oyó tu nombre, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada por su marido. ¿Cómo no vamos a querer que el cielo de los reinos venga si está una descripción de lo que va a pasar? Y oí una voz en el cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y chécate esto, ¿por qué nos debería de dar más emoción que venga? Porque enjugará Dios toda lágrima. O sea, no va a haber ya lágrimas. Dice: enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron, y he aquí todas las cosas son hechas nuevas. Ya no va a haber chisme, ya no te va a doler el juanete, ya nadie se va a morir de cáncer, ya no va a haber diabetes, ya no va a haber envidias, ya no va a haber críticas, ya no va a haber falsos profetas, ya no va a haber el que te lo llevas o te lo mando, no, pues ya vamos a estar ahí. O sea, vamos a ser renovados. ¿Cómo no hemos de querer que Jesús venga pronto? Venga tu reino es ven pronto, Señor. Anhelemos con pasión el día en que el hijo de David, la descendencia de David, se siente en su trono para siempre y reine sobre todos los reinos, y que destruya todo lo que Satanás hizo al engañar a Adán y Eva. Los engañó para darles el trono que Dios les había entregado ahí en el Edén. Se lo entregaron a Satanás, y Satanás lo ha trabajado durante años. Durante años lo ha trabajado. Pero dice la promesa que Jesús regresará para aplastar ese reino y reinar, y nosotros junto con Él en este reino. Amén. Qué día tan esperado. Así que venga tu reino es ven pronto. Y mientras sucede eso de que venga pronto, tú y yo tenemos que trabajar por un mundo mejor, porque no somos conformistas. No somos los seguidores de Cristo que dicen: como ya va a venir Jesús, me voy a endeudar, me voy a dar mis últimos placeres. No somos eso. Vamos a trabajar por un mundo mejor, por una familia mejor, por una iglesia mejor, por una vida más hermosa, por hijos mejores, por nosotros mismos ser mejores. Porque te voy a decir algo, lo que hoy Dios nos está diciendo es: los hijos de Dios, los seguidores de Cristo, seguimos haciendo las cosas verdaderas y en la bondad de Dios mientras Él regrese. Aunque el mundo se siga destruyendo y siga en decadencia, tú y yo vamos a seguir construyendo el reino de Dios, para mostrar que viene un reino mejor, un reino mayor, que va a reconstruir todas las cosas que hoy conocemos como buenas o como malas, sino las va a reconstruir en algo mejor. Porque aunque no veamos al rey, Él está construyendo su reino invisible en medio de las sombras de un Querétaro, de un agua de vida, de un ADV. Y de las sombras levantará a nuestra iglesia y a muchas iglesias en cada rincón del mundo, y veremos que Jesús ha estado trabajando con nosotros bajo la unción que nos ha dado. Y cuando se abra la luz en Querétaro, en México, en Estados Unidos, en Europa, en cada rincón, vamos a ver toda la hermosura que Dios ha hecho.